¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga. Hermanito Carlos, ¿me puede dar una hojita? Gracias. ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga bien muchote. Yo también estoy bien bendecido. Gracias a Dios. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, servirlos, y me parece maravilloso comenzar este estudio. Este estudio está en el capítulo 16 de Apocalipsis. Y este estudio, hermanos, está hablando, la Biblia nos está hablando, Dios nos está hablando de los últimos juicios, digamos que las últimas cosas que van a pasar en la vida como la conocemos en este mundo. Y está a punto de ejercer, le llama la Biblia, o le llama Dios, las 7 copas de la ira de Dios. Entonces vamos a ver las primeras 3 copas hoy, pero me gustaría que entremos al estudio, o que vayamos viendo este estudio con esperanza. Y esta sería nuestra esperanza. El Señor está a punto de ejercer juicios terribles que van a terminar, como ya dijimos, con la vida de este mundo, pero está enfocado, si los juicios de Dios están enfocados en las personas que no reciben a Jesús en su corazón, que no lo han hecho. Así que en sí, la Biblia es súper clara en decir que esas plagas están afectando a las personas que rechazan la cruz y que no han aceptado a Jesús en su corazón. No importa qué ha pasado, pero no están arrepentidos. O sea, sí, entonces es bueno y es bien importante, sí, que los juicios de Dios, sí, no son contra los salvos. Y oír todas estas cosas que van a pasar te dan miedo. Sí, por eso mucha gente no lee Apocalipsis, porque tiene temor. Tantos monstruos y dragones, plagas de esto y aquello, granizos gigantescos. Sí, el problema aquí es de que sí, es verdad, todo eso es terrible, pero todas estas plagas y todas esas cosas terribles están enfocadas y asignadas a los no creyentes, pues. En sí, si nos damos cuenta de esto, ahorita, en este tiempo en el que estamos, digamos en el día presente, estamos a punto de experimentar algo súper glorioso, que es que el Señor venga y rapte a su novia. Sí, y eso, hermanos, nos tiene que llenar de esperanza, tiene que abrir nuestros corazones esta puerta en donde el Señor nos da el escape de todas estas plagas. Pues no podemos estar temerosos de lo que va a pasar en los últimos días, porque tenemos que tener la paz que nosotros no vamos a estar aquí, pues. O sea, tenemos que saber que Jesús viene a rescatarnos del juicio contra los malvados que no se arrepientan. Entonces es como que depende de ti si tú vas a recibir esos juicios o si no. ¿Se entiende eso? O sea, no es de que nos va a caer de repente y nos va a hacer, no sabía, Señor, y luego nos va a dar todos estos juicios y todos los castigos. No es así. El Señor nos avisa con tanto tiempo para que tú recibas a Jesús en tu corazón, te arrepientas de todo, y entonces ahora no esperes los juicios, pero esperes que Él regrese en esta nube y te rapte y te lleve a su presencia y te dé plenitud de gozo con delicias constantes para siempre en el cielo, donde quiere que tú y yo estemos. ¿Se entiende eso? Sí, y yo creo, hermanos, que no podemos dejar eso a un lado. Oímos todos estos juicios, sí, terribles, bellísimos, son los juicios finales, los cuales no nos corresponden a nosotros. Lo único que podemos hacer con nuestros juicios para nosotros los salvos es estar bien seguros que nosotros caminamos ya en los caminos del Señor, que no nada más es un pensamiento, pero que verdaderamente estamos practicando la palabra, luchando a practicar la palabra. Dios sabe que no somos perfectos. ¿A quién vamos a engañar, no? Pero en la práctica, en el esfuerzo que tú tengas, el Señor lo reconoce y el Señor sabe quién eres. No nos está diciendo el que no sea perfecto no me lo va a llevar, así no dice. El que crea, que confíe, que dependa, eso es suficiente. Por eso es la fe. La fe es nomás creer, aceptar, sí, Señor, mi perfección está en Él. Cuando yo llegue allá y sea semejante a Él, dice la Biblia. Amén. Okay. Entonces nos vamos al estudio con eso en mente. Voy a leer el resumen de lo que pasó el miércoles, que es de este mismo estudio. Déjenme le leo de una vez los versículos, que es capítulo 16 de Apocalipsis. Si tiene su Biblia por ahí, sáquela. Y es capítulo 16 de Apocalipsis, en los versículos del 1 al 7. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo
a los 7 ángeles. Obviamente estamos hablando del templo del cielo, ¿sí? Donde Dios habita, donde está su trono, ¿sí? Esta gran voz sale del cielo. Después dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Si yo hubiera puesto esto, a mí se me hubiera hecho como mucho decir una úlcera maligna y pestilente. Sí, pero si Dios dice, es porque te va a salir un grano, ¿verdad?, que no tiene cura y que va a jeder a muerto. ¿Imaginas? ¿Verdad? Entonces, una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sí, es súper claro. Los que están padeciendo y están sufriendo por culpa de ellos, malvados, todos los mártires que van a estar en el tiempo de la tribulación, que sí recibieron a Jesús y que no quieren adorar a la imagen, a estos no les va a salir el grano. Amén. Eso dice la Biblia. Porque los que estamos esperando el rapto nos vamos a ir a gustito el día que regrese Él. Los que se queden y que después digan, sí se fue mi tío, sí se fue mi mamá, sí se fue mi hijo, el que decía que me invitaba a la iglesia. Esto dice la Biblia que va a haber una cantidad incontable de personas que se quedaron en la gran tribulación y que van a ser mártires todos. Sí, pero a estos no les sale el grano de parte de Dios. Sí, del castigo. Ellos están apartados, ya están recibiendo el castigo por los rebeldes, por parte del anticristo, pero no los castigos divinos. ¿Okay? Entonces, esos que no recibieron, que no adoraron a la imagen de la bestia ni a la bestia, esos no tienen ese grano. Dice en el 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Déjate digo lo que pasa aquí. El segundo ángel, derrama su copa, la copa de la ira de Dios, la avienta en el mar. Y luego todo el mar, todos los océanos de todo el mundo, porque estamos hablando de que ya esto es una plaga universal, hablando del mundo entero, el mundo entero. Sí, pero luego pensamos, pues no va a afectar los arroyos y los ríos, ¿verdad?, donde la gente está tomando su agua, pero no. Sí, toda el agua del mar se convierte en sangre, pero el tercer ángel viene y derrama su copa en los ríos, en las fuentes de las aguas. Entonces se acaba el agua en el mundo. Y acuérdense ustedes que la tercera parte de lo que hay en este mundo, 2/3 partes, es agua. Entonces toda el agua se va a terminar y va a ser una sequía terrible y va a estar apestando. Todos los pescados se murieron dentro del agua. Es terrible, hermanos. Si a lo mejor no pensamos que es tanto, pero es muchísimo. Estas plagas son mortales mundialmente. Y no os quiero asustar, pero verdaderamente si lo piensas tantito, wow, ojalá y que esto no dure los 3 años y medio. Ojalá y que eso sea, digamos, una semana antes de que termine todo, porque imagínate no tener agua por 3 años y medio en ningún lado. Eso sería feísimo. Aquí no dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Dice en el versículo 5, y oí el ángel de las aguas, uno de estos, que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron. Y explica por cuál razón los ángeles. Sí, y a mí desde que empezamos los juicios me dio como pesar, alegrarme, sí, porque aún ahorita, en el tiempo en el que estamos, nosotros estamos llamados a santidad, estamos llamados a no ser vengativos con la gente, sí, a no tener, digamos, a ser compasivos. Es decir, que si vemos a alguien que esté pasando un problemón, pues tener compasión, no importa qué haya hecho, ¿verdad? Pero eso es ahorita. Pero no podemos decirle a Dios, Señor, o sea, no les hagas tanto daño a ellos, ¿verdad?, pensando que somos más buenos que Dios. ¿El problema aquí? Nosotros no podemos decirle a Dios, no seas tan malo, Dios. No podemos. Tenemos que, si ahorita el Señor nos dice a nosotros que nosotros no seamos tan malos, es porque Él tiene un plan. Y hasta el último momento del último resuello, si se entiende eso, de una persona, el último pip, 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 pip del corazón, sí, Dios puede salvar a esa persona. Dios está en control.
Pero cuando Dios va a ejercer juicio con un impenitente, una persona que no se ha arrepentido, nosotros tenemos que estar en el lado de Dios diciendo lo que esos ángeles dicen. Gloriosos y santos son tus juicios, Dios Todopoderoso, porque tú eres justo y verdadero. Esperaste hasta el último instante y esos se rebelaron contra ti, merecen tu castigo. ¿Ah? Dice en el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos, habían matado a todos los mártires, y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro ángel, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces nosotros nos adherimos a los ángeles y decimos al Señor, justos son tus juicios, Dios Todopoderoso. Lo merecen esos rebeldes. No nos hacemos malos si nos juntamos con Dios. Amén. El título del estudio es eso, el juicio del Todopoderoso es justo. Les voy a leer el resumen porque acuérdense que lo que estamos haciendo es que estudiamos del mismo pasaje los miércoles, que vamos versículo por versículo los miércoles, y luego el domingo, por ejemplo, hoy encontramos qué es el mero punto del mensaje de los versículos que estudiamos el miércoles, y luego lo exponemos el domingo, y así vamos bien profundo en el libro de Apocalipsis. Yo sé que de repente dicen, ay, tanto tiempo en Apocalipsis, pero el Apocalipsis es el único libro profético que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, porque es tan importante y porque no ha pasado, si son cosas que vienen, tenemos que entenderlas bien. Tenemos que saber qué verdaderamente es lo que viene por enfrente para que no vivamos asustados con el libro de Apocalipsis pensando estos juicios y Dios con todos los plagas que nos va a traer. No nos va a traer nada. A los cristianos no nos va a traer nada. A los que no son de Jesús, sí, y tenemos que estudiarlo y analizarlo bien, porque tenemos que orar para que nosotros ahorita nos caiga el 20 y verdaderamente vivamos vidas santas. Mientras que estudiamos, dice acá, entonces, las últimas copas de la ira de Dios, este justo juicio es para gloria de Dios. La voz que sale del templo es Dios mismo, enviando a los ángeles que traen las copas de la ira para consumar sus juicios. El primer ángel derramó esta copa sobre la tierra. Con esto quiere decir que sobre todo el globo terráqueo, pues aquí es un castigo mundial, hermanos. Al final de este periodo, lo que sigue es la gloriosa segunda venida de Jesucristo, de la cual se ha hablado tanto en la Biblia. Esto es cuando los juicios de Dios terminen con las 7 copas. Sí, al final de la Biblia, cuando esto se ha terminado, sí, lo que está pasando es de que el Señor regresa triunfante por segunda vez. Sí, no sé si usted ha oído esta mala información que muchos han tenido, sí, que en el rapto de la iglesia es la segunda venida, y no es así. Sí, que cuando venga Jesús por segunda vez, Él va a establecer su reino por 1000 años en esta tierra. Entonces, y cuando venga por segunda vez, es después de los 7 años de la gran tribulación que comienzan en el rapto de la iglesia. Entonces, cuando Jesús venga, ahorita nadie sabe el momento en el cual Jesús va a regresar por su iglesia. Sí, no va a tocar el suelo, nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Todos los santos vamos a ser raptados. Santos me refiero a los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y ahora somos santos por la gracia de Él, sino por nuestra justicia. Pero vamos a ser llevados. Ahora, desde ese momento, después de 7 años, viene Jesús con nosotros, porque dice que regresa con sus santos, sí, a reinar en gloria por 7 años para hacer juicios aquí mismo en la tierra por 1000 años. Se va a quedar aquí. Su reinado va a ser por 1000 años, y después de los 1000 años viene el día del gran trono blanco, que es el día del gran juicio final, en donde ahora sí van a empezar a echar al infierno eterno a los malvados, porque va a juzgar a todos los seres que van a aparecer en el libro de la vida del Cordero. Bueno, ese sería otro estudio. Sí, pero sí es bueno entender estos pasos que la Biblia nos da súper claramente, porque nosotros tenemos que estar conscientes de tales cosas. Somos los hijos de Dios. Amén. Entonces, Dios Todopoderoso, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos para que estas cosas, Señor, no nos sean complicadas de entender. Más bien nos llenes de gozo en el Espíritu Santo al tener nosotros una clara conciencia de cuál es tu voluntad y qué es lo que tú vas a hacer, aún qué es lo que estás haciendo hoy mismo. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén. Entonces, pues acá, profundicemos. Diré algo. Bueno, déjeme le digo tengo un versículo antes de comenzar. Es en Hebreos. Es en Hebreos 10.
Voy a leer dos versículos que es 29 y 30. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Sí, escogí estos dos versículos para comenzar el estudio porque a mí se me hace, y a lo mejor hablo por mí, pero no sé usted, pero a mí todavía como que me pesa, sí, el saber que Dios va a darle el infierno eterno a personas en donde ya no hay más misericordia porque ellos no recibieron a Jesús y el Señor sabe todo. Entonces a mí me causa y yo tengo que saber más de la justicia y ponerme más al lado completamente, al 100% al lado de Dios, porque el Señor va a ejercer juicios terribles contra estas personas, las cuales, ahí te va, tengo que entender eso, lo merecen. El Señor no es injusto y de ninguna forma yo voy a poder decirle, Señor, no le hagas nada todavía porque yo tengo que saber que estos juicios son de Dios, justo y verdadero, y que yo estoy de su lado. Entonces aquí dice el que desobedecía la ley de Moisés iba a recibir un castigo, dice anteriormente, pero llega aquí al 29 en Hebreos 10 y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Esto es, que se rían de la muerte de Jesús en la cruz, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta o burla del Espíritu de gracia. Nosotros somos salvos solamente por la gracia, pero si alguien viene y se ríe de la gracia diciendo, yo tengo santidad solo, yo puedo hacer esto y esto, sí, a mí no me importa nada la gracia, bueno, aquí dice, sí, que ¿cuál castigo va a ser el que merezca esa persona? Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús. El castigo con la gente que se burló de su sangre de Cristo y se burla de la gracia de Dios. Dice en el 29, en el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, sí, el Señor cuando venga y haga esto, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, yo creo que estamos a lo menos informados, sí, de que cuando el Señor venga y ejerza este juicio final y todo lo que estamos estudiando, sí, Él es justo, Él es el que tiene toda la autoridad, Él es el todopoderoso, y nosotros felices y contentos con lo que Él haga. Amén. Entonces, diré algo de este evento que se llevará a cabo al final de la tribulación, que es la segunda venida de Jesús. El día que nuestro Señor Jesús, aún ya resucitado, fue llevado al cielo. Frente a sus discípulos, allí mismo 2 ángeles anunciaron su segunda venida. Sí, el otro día estaba escuchando a alguien que me estaba platicando, me estaba diciendo a mí que nosotros los cristianos entendíamos muchas cosas, y me dijo así, por su religiosidad, o sea, son religiosos, ¿verdad? Y no quise alegarle porque no vale la pena, pero le dije, ¿a qué le llamas religioso? O sea, ¿cuál es tu idea que tienes de alguien religioso? Y le dijo, no, pues es que creen en fantasías. Y dije, ok, ¿tú crees que creen en fantasías, digamos, espirituales? ¿Verdad? Y él dijo que sí. Y la mera verdad, ya lo he dicho otras veces, pero no me canso de decirlo porque es la verdad. Una persona que no cree en Dios, ¿ya? Que dicen ellos que creen, o que no creen, dicen que sí creen en Dios porque no quieren ponerse en esa categoría. Yo también creo en Dios, ¿verdad? Pero no creen lo que dice la Biblia. Nomás quieren escaparse de que uno les diga, eres un ateo, ¿verdad? Pero dicen, yo creo en Dios, pero no creo todo lo que dice la Biblia y eso, no sabe nada. El problema aquí es este: si no crees lo que dice Dios, cómo hizo el cielo y la tierra, y cómo Él de la nada, o sea, Él nunca explica de dónde, digamos, en Génesis 1 dice, Dios creó el cielo y la tierra. Dios ya estaba allí y creó el cielo y la tierra. En otro lado dice, yo no tengo principio, no tengo fin, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos llamados a creer que el Señor vive eternamente, ahí te va, en su propio poder. Nadie más hace eso. Él tiene la autoridad para vivir eternamente en su propia autoridad. Ahora, cuando Él tiene la autoridad para vivir eternamente en su propia autoridad, y Él tiene la autoridad para darte a ti vida eterna en su propia autoridad, ¿sí? Encontramos que solamente de Él nace la vida, porque Él tiene la vida para dar o no. A todos nos dio vida eterna. Ahora, si no crees eso, fíjate muy bien, hermanito de mi corazón. Ahí sí, ya lo que estábamos platicando con esto, no voy a tardar tanto en esto, pero sí quiero decirlo. Él dice, es que esas son cosas religiosas. Le dije, ok, si tú tienes una opción mejor, si en tu respuesta que tú me digas, yo le dije a él, si tú tienes la otra opción, digamos, esta sería opción A,
pero dime la opción B para ver si la tomo en consideración. Le dije, ¿cómo crees que aparecimos aquí? ¿A dónde vamos? Lo dijo, bueno, es que la ciencia. Le dije, o sea, ¿sí, de veras tú crees en la ciencia? O sea, tú estás pensando que lo que la ciencia dice, que había unos gases que se juntaron con otros gases y luego hicieron una explosión. ¿De dónde salieron los gases? ¿Qué contenían los gases? ¿Quién creó los gases? ¿O los gases viven en su propio poder? Porque si los gases viven eternamente en su propio poder, eso la ciencia no dice, no lo explica, y es cosa religiosa que tú tienes en tu mente, porque lo tienes que creer por fe. ¿De dónde salieron los gases que estaban allá y luego otro gas que estaba acá, que produjo a una persona que piensa y que siente amor y odio? No nomás materia. ¿De dónde salieron estos gases científicos? Bueno, ya, hasta ahí queda la cosa, hermanos. Sí, te prometo que si no crees en lo que dice la Biblia, estás completamente fuera de contexto humano. No tienes principio, no tienes fin, no vas a ningún lado. Estás perdido, no hay razón para existir si no crees en Dios. Es terrible, pero así es. Nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros tenemos mucha más paz, especialmente si aceptas a Jesús como tu Salvador. Porque si no, sabes todo, pero aquí es esto: los que creen en Dios pero ignoran, no quieren aceptar lo que Él dice, eso te convierte no solamente en no creyente, pero te convierte en rebelde. ¿Se entiende eso? ¡Wow! Fue llevado al cielo, o sea que otra vez, el día que nuestro Señor Jesús, aún ya resucitado, fue llevado al cielo. Frente a sus discípulos, allí mismo 2 ángeles anunciaron su segunda venida. Cuando Jesús estaba retirándose, elevándose en frente de los discípulos, y una nube lo cubrió, sí, estaban 2 ángeles atrás de ellos y dijeron, ¿a quién están viendo? ¿Qué están haciendo? Oh, es que Jesús se está yendo al cielo. Y ellos le dijeron así, Hechos 1, del 9 al 11, y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube, eso sería Jesús, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, si viendo a Jesús elevarse, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Estos, los 2 varones con vestiduras blancas, les dijeron a los que habían visto a Jesús irse al cielo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. Esto es, Él va a volver. Él, así como lo vieron irse, Él va a volver. Hermanos preciosos de mi corazón, ¿qué les parece que pensemos seriamente en esto hoy? Dios anunció en la mera caída de Adán y Eva, cuando la muerte tomó lugar para la humanidad, que enviaría a uno que aplastaría la cabeza a la serpiente, que en ese momento había engañado a Adán y a Eva dándoles muerte, porque Dios había dicho, si comen de este fruto van a morir. Entonces tomaron del fruto y todos ahora morimos. Sí, nacemos, nos reproducimos y morimos. Ese es lo que está pasando acá. El Señor nos promete que Él va a quitar la maldición de Adán y Eva, sí, y ahora vamos a vivir en Cristo Jesús para siempre, sin la muerte, porque Él murió por nosotros, murió nuestra muerte. Sí, no es que dijo no se crean, sino que Él pagó el precio que Él mismo dio, que era la muerte por el pecado. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está Dios hablando con la serpiente, y esta te herirá en la cabeza. Esto es, la simiente de la mujer va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, y esta la va a matar, y tú le herirás en el calcañar. Sí, eso la va a lastimar a la mujer, pero la simiente de la mujer va a aplastarle la cabeza a la víbora. Entonces, Dios nos dio a todos la seguridad de que de la mujer procedería uno que destruiría al diablo, lo cual sucedió cuando Jesús venció a nuestro enemigo en la cruz. Hermanos, nosotros debemos saber estas cosas, pero pues no recibimos a Jesús por Salvador nuestro porque otros lo han hecho. Sí, eso sería importante y relevante para nosotros hoy. Digamos que si tú, vamos a poner mi ejemplo para que nadie se ofenda aquí.
digamos que mi esposa recibe a Jesús en su corazón, ¿ya? Entonces yo, porque la veo, ¿verdad?, que ya cambió, y la veo que va a la iglesia y se prepara y todo esto, ahora yo le digo, yo también voy a ir, ¿verdad?, para no quedarme en la casa viendo las caricaturas, porque siempre dan las mismas. Yo me voy a ir mejor, ¿verdad? Y empiezo a seguir a Jesús, pero porque ella lo hizo, digamos, no más. Entonces no podemos hacer eso, porque no cuenta si tú no le entregas tu vida a Jesús, pues. Si al final de los días, si tú lo haces nomás por ella, entonces cuando Jesús venga y se lleve a los que creyeron en Él, se va a llevar a ella, y tú vas a decir, ¿por qué a mí no? Pero tú no tienes esta fe personal. Entonces no tienes que seguir a Jesús porque otros lo siguen. Tienes que seguir a Jesús porque tú entiendes que la única forma de salvación y de vida eterna es que tú recibas al Salvador, que murió por tus pecados, que pagó tu culpa y que te llama a ti por tu nombre para estar con Él en el cielo y llamarte hijo y sentarte a la mesa junto con Él, para que tengas de Él la alegría perfecta y vida eterna. Tú personalmente te conoce, el Señor te conoce, sabe quién eres. Dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Bueno, o de la barba, si al que no tenga pelo. Él sabe todo. Hermanos, nosotros debemos saber estas cosas, que no recibimos a Jesús por Salvador nuestro porque otros lo han hecho, sino porque sabemos lo que hizo, y libremente e inteligentemente, con sentido común, aceptamos su sacrificio por pago de nuestro pecado. Observemos lo que dice Colosenses 2, del 9 al 15. Porque en Él habita. Fíjate todas las veces que dice en Él, con Él, ¿sí? Porque esa es la única forma de salvación que tenemos, es en Él, es en Jesús, es asociarte con Él, es recibirlo a Él, meterte en Él. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes qué es esto? Quiere decir que Jesús es Dios y no hay más Dios fuera de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, es nuestro Dios. Nosotros no tenemos tres dioses, ¿verdad que no? Tenemos un Dios. Se nos presenta en la forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a este servimos, y en Él tenemos la vida eterna. Entonces, toda la plenitud de la deidad habita pues corporalmente en Jesús, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, que sería todo líder y potestad en el cielo o en la tierra. Él es la cabeza de toda la autoridad. En Él, sí, esas son las palabras claves, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Sí, ya no cabe la carne en nosotros, porque ahora somos de Dios, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él, otra vez con Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Esto es, nosotros tenemos de Él por gracia el ser de Él, ¿sí? En su poder somos de Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es, el pago del pecado es muerte, y cada pecado cuenta como muerte. Entonces Jesús vino y erradicó el acta, la lista de pecados que nos acusaban para muerte, porque Él murió por los pecados. Entonces Él pagó lo que debíamos en cuanto al pecado, porque murió, pero aún Él resucitó. O sea, Él es Dios, pero pagó nuestros pecados. Luego dice que no sea, esa lista no sea la contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. Eso sería despojando al diablo, sí, que pensaba que nos poseía, sí, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos pues en la cruz. Eso es muy bueno que lo sepamos, hermanos, porque nosotros, como ya dije, creemos en Jesús, aceptamos a Jesús porque hizo eso por nosotros, pues. O sea, no es algo, digamos que no es algo místico, sino que es un hecho. Él vino corporalmente con un cuerpo como el de nosotros, murió en la cruz sufriendo todas las penalidades que sufrió, que padeció, y luego Él en la cruz nos quitó los pecados. Si tú aceptas eso físicamente, digamos, de acuerdo a lo que conocemos como la tierra y como la vida en este mundo, entonces ahora entiendes que tus pecados han sido pagados con la muerte de Jesús en la cruz. Eso es individual, eso es, cada uno tenemos que decidir hacer eso, y luego cuando lo hacemos personalmente recibimos el perdón, el cual cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a llamar por nuestro nombre y va a decir: bienvenido, buen y fiel sirviente.
¿Okay? Dice, Él nos rescató. Y si tú eres suyo, piensa en esto. Ya no puedes vivir de la misma forma que antes. Si verdaderamente le entregaste tu vida a Cristo, en el natural, no tienes que esforzarte, pero si tú lo hiciste verdaderamente, genuinamente, libremente de tu corazón, Señor, yo me entrego a ti. Entonces, si lo haces así, te prometo que naturalmente ya no vas a vivir lo mismo, en los mismos caminos que andabas antes. No tienes ni que esforzarte tanto, nomás tienes que saber que tú eres de Dios. Cuando tú ya eres de Dios, el Espíritu Santo te posee, llega a ti, te mete dentro de ti. Y ahora no dejas de pensar en todo lo que no tienes que esforzarte a hacerlo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, ¿sí? En el normal de tu vida, ahora cuando caes en pecado, ya no dices, ¿qué tiene? Sino que ahora te duele. Aunque sea le tienes conciencia de tal cosa, no te conviertes en una persona perfecta, tristemente, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Pero ahora tienes a Dios en ti. Y ahora cuando haces un pecado, cuando dices una mentira, cuando tienes una tentación, si la entiendes, estoy tentado, si estoy fallando, lo entiendes porque tienes el poder de Dios en ti, pues ahora eres una nueva criatura. Naturalmente, ya no puedes vivir de la misma forma que antes, cuando no eras de Él. Su amor nos transforma. No es que haya alguna regla que seguir ahora, sino que Dios se hizo hombre como nosotros y permitió que en nuestro lugar lo mataran. Y por eso tú y yo tenemos vida eterna, porque Él murió y nos quitó el pecado. Ahora solamente nos queda vida, como si Adán y Eva no hubieran caído en pecado. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende desde cómo estaba la cosa cuando ellos recibieron la muerte en el jardín del Edén? Y ahora Jesús viene y quita el castigo, la maldición de la muerte, dándonos vida eterna, y ahora podemos vivir eternamente por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos, pero porque Él nos ama, y por su amor lo merecemos, por su gracia. ¿Se entiende eso? Es glorioso, se los prometo, cuando lo entendemos, cada vez que lo pienses. Ahora, dice, y esto nos debe de llenar de compromiso voluntario para servirlo por amor y obedecer su palabra, pues ya no eres vecino, sino ahora eres hijo de Dios en Cristo. Amén. Primera de Pedro 4, del 1 al 8 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armaos del mismo pensamiento, para morir en la carne, obviamente, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Esto es suficiente hasta ahorita haber andado en los caminos del mundo. Sí, ok, ya no. De aquí para adelante ya tuve suficiente del mundo. Ahora nomás quiero lo que Dios tiene para mí. Dice acá, andando en los caminos del mundo es andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que nosotros, sí, eso es al mundo. Si no te ha pasado, a mí se me ha pasado. Sí, que me acuerdo una vez en Guadalajara fuimos a un lugar, sí, y estaban todo el mundo. Era una fiesta del rancho de mi abuelo, y estaban todos tomando y todos gritando y sacan la pistola y bueno, y eso que tiene, pero llegaron y me ofrecieron un tequila. Entonces yo no quise, yo dije no gracias. Y digo, ay, qué santurrón, ay, mira, todos aquí estamos tomando, ¿qué te hace un tequila? Y todo, dije, no quiero. ¿Qué? No eso, ¿verdad? Pero se burlan de ti cuando ya no le sigues la corriente. ¿Se fijan? Hasta se ofenden. Ay, como que nos quiere hacer sentir mal, nos quiere sentir como que somos menos. Y no es eso. Sí, pero se ofende el mundo cuando ya no andas en sus caminos y no se ríes de sus chistes colorados. Amén. Cuando andabas en la lascivia, después a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Te empiezan a acarrillar. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos.
porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y esto no es a los muertos que ya están muertos, sino a los que ya murieron, a los que ya están preparados para volver a vivir en Cristo. Ok, hay que entender bien esto, porque también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, les prometo, hermanos, que cuando puse estos versículos aquí, que es de Pedro, me bendijo tanto a mí. Sí, a mí me dio mucha paz. Sí, porque el Señor, al final de cuentas, lo último que dice es que nos mantengamos sobrios en oración. Dice, y que tengamos entre nosotros ferviente amor. Sí, en oración y ferviente amor. La idea de juntarnos como iglesia, sí, no es verdaderamente de checar la tarjeta y decir, yo ya fui a la iglesia, ya no me diga nada, mamá, sino que es ya fui con mi familia, ya platiqué con mis hermanos que creemos en lo mismo y que esperamos en el mismo Dios, y que este ferviente amor me está transformando cada día porque soy la familia de Cristo con Cristo. Sí, la iglesia no es el club. La iglesia es el lugar de mi vida, es en donde yo crezco espiritualmente. Les prometo, hermanos, que tener parte en una congregación en la vida en este mundo, que nomás tienes tú una sola vida en este mundo, es un gran privilegio. Muchas veces lo malgastamos porque no nos relacionamos con los demás hermanos, ¿verdad? Seguimos luchando solos contra el mundo, no nos animamos unos a otros. Dijo el hermano Carlos hace rato, las reunioncitas que hacemos aquí, obviamente esto es muy importante, más importante, pero el juntarnos, por ejemplo el Día del Padre, donde tú puedes relacionarte y contarte un chiste y hablar mal de la gente, no, eso no, ¿verdad? Pero juntarte en una mesa y hablar con los hermanos, tener esta armonía, eso es esto, tener amor ferviente, relacionarte. Y luego la cosa más suave pues es de que ahora tienes amistades cristianas que creen igual que tú y que tienen las mismas debilidades que tú, y que puedes echarle una llamada y decirle, hermano, ando bien caído, ¿por qué no ora por mí? No le voy a decir nada, nomás por mí, para que no se haga chisme, ¿verdad? Cuenta, ¿qué está pasando con usted, hermano? Usted ore nomás por mí ya, ¿verdad? Entonces no le puedes hablar al que no cree en Dios, ¿qué puedes orar por mí? Capaz que te maltrata, ¿verdad? Pero si le hablas a uno de tu familia, hombre, es más, si le tienes más confianza, ya tienes más amor ferviente, le puedes compartir, sabes que no va a ir a chismear, pero a lo mejor te puede apoyar, pues. Puede apoyar, puede darte un consejo, darte un versículo bíblico. Aquí dice la Biblia esto, mijo, vente. Vamos a estar contra el enemigo, nos quiere tumbar. Sí, pero ya dice, el amor mata multitud de pecados. Sí, es bien importante que nosotros nos relacionemos, encontremos el amor por otros, el amor cristiano, el amor verdadero, este amor que nos va a sacar del hoyo de la mundanidad. No sé si se oiga muy, ¿sabe cómo esa palabra? Pero no podemos permitir que el mundo nos mantenga todavía ahí en la boca, como queriéndonos tragar. Tenemos que zafarnos. ¿Se entiende eso? Ojalá que sí. Mientras que vivimos en este mundo, no nos gusta pensar que hay otra forma de vida en otro lado. Y con esto no me refiero a los extraterrestres, por si alguien cree esto, sino que estamos en este mundo y luego poco pensamos en que Dios está observando y que los ángeles tienen vida y tienen pensamientos y están alrededor nuestro, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero pensamos que somos absolutos, ¿verdad? Aquí en la tierra, y que no hay nada, ¿verdad? Lo cual no puede ser, porque la Biblia habla de demonios y de ángeles y de Dios que está en el cielo, y que hay una vida pues diferente que esta, que es más importante que esta, porque si te fijas, esta vida nomás es para que tú decidas libremente a dónde quieres terminar en la vida eterna, que es la que verdaderamente cuenta. ¿Cuántos años piensas que vamos a vivir aquí? ¿100 años tal vez? Muy rara vez. Yo conozco una persona que tiene 109 años, ¿verdad? Pero ¿quién más conoce a otra?
¿verdad? Normalmente, tristemente, empezamos a morirnos de los 40 para adelante. Hay niños que se mueren. Entonces necesitamos aprender rápido esto y saber que esta vida es para decidir en dónde yo voy a terminar mi eternidad. A dónde yo quiero estar. Y la Biblia está llena de lugares donde Dios te promete vida eterna con Él en el cielo. Quiero que estés donde yo estoy. Entonces tenemos que decidir pronto seguirlo a Él. Pues acá, y con esto no me refiero a este extraterrestre, sino a la vida de Dios. Él, hermanos, de mi corazón, Dios nos informa claramente que creó todo y nos dio capacidad de decisión para que para el que sea que tenga vida en el cielo, será porque allá escogió estar. Nosotros, sí, no vamos a aparecer. ¿Quién cree de ustedes? Perdón la pregunta, pero ¿ustedes creen que por casualidad van a aparecer en el cielo? No. Para ir al cielo tienes que proponerte, tienes que decidir seguir a Jesús que te dice que en Él tienes vida eterna. No vas a aparecer por casualidad en el cielo. Es capaz que en el infierno, porque no decidiste, allá te vas pero ¿cómo? Si existía, mijo. ¿Verdad? Nos anima a nosotros estas palabras y agrada a Dios. La vida eterna no tiene fin. Pues acá, ¿edad? ¿Sí entendemos? ¿Edad? La vida eterna quiere decir sin fin. La eternidad no tiene límite de tiempo. Entonces, la eternidad es, como diría el filósofo Cantinflas, es para siempre. Por esto, por esta vida, aquí puse, por esta vida aquí sí tiene límite. Por eso debes elegir tu futuro hogar lo más pronto posible, porque no sabemos cuándo se nos va a acabar esta vida. Y así nuestra chance. La chance de escoger en dónde quieres estar es esta. Es hoy. Porque mañana no sabemos dónde vamos a estar. Pero ahorita podemos decirle: Señor Jesús, yo quiero ser contigo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador y yo te sigo hasta la vida eterna. Ayúdame para vivir una vida santa el resto de mi vida. Así. En Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús va a venir a salvar solo a los que lo esperan. En el rapto de la iglesia no se va a ir nadie extra, ¿sí? Sino que solo los que estamos esperando que ya regrese. Y acá Jesús está ejerciendo, en nosotros que estamos, Jesús está ejerciendo el último juicio dentro del templo celestial. Se oye la gran voz de Dios enviando que se derrame esta primera copa, y esta produce en toda la humanidad entera una úlcera pestilente y maligna, que es exclusiva para los que se someten al anticristo y doblan rodilla ante una imagen, una estatua que representa a la bestia. Sí, ahí dice que no adoran a la bestia ni a su imagen. Y yo no quisiera como hacer extra de esto, pero sí quisiera que quedara bien clarito. Dios, hermanos de mi corazón y de mi vida, cuando Él dice muchas veces y le duele a Dios que nosotros confiemos en un amuleto, en una estatuita, una imagen, sí, verdaderamente no es, ojalá se entienda esto, no es porque tiene celos de que esa imagen, amuleto o estatua le vaya a quitar a nosotros. Sí, porque esa imagen, amuleto, estatua, lo que tú quieras, no es nada. Sí, no tiene celos a esa imagen como que es otro Dios, pues. Sino que Él tiene celos porque Él nos dio tanto a nosotros, nos dio tanta inteligencia, nos dio ojos, narices, boca, pensamiento, mente, corazón, sentimientos, sí, para que tú ahora con todo lo que tienes tengas confianza en un objeto obsoleto. Y ahora crees que esto te va a ayudar a sanar de algo, o a cuidar a tus hijos, o para que no les pique un alacrán. Dios dice: no, o sea, ¿cómo es posible?
¿Entendemos a Dios? Que tú creas que un objeto que no es nada ni tiene nada te vaya a librar de algo o te vaya a dar algo, o la vida eterna, o un lugar. Es como que lo comparas con Dios. Dice Dios dice: no puedo creer esto. Les di tanto, les di no nomás a ellos en lo que son, pero mi palabra súper clarísima. Ahora, esto de que se adoran a la imagen de la bestia no es nada, no piensa en nada, pero el que lo adore o al anticristo va a recibir ese castigo, y es la misma historia que hoy tenemos. O es Dios o estás contra Dios. Pues acá, ¿cómo no hemos de entender esto? El anticristo no es Dios, y su estatua o imagen que aún lo representa es un objeto obsoleto. No oye, no habla, no piensa o nada. Piensa, hermano, en los ídolos del día de hoy es lo mismo. Ídolos es cualquier imagen, cualquier objeto que tú creas que es tu camisa de la suerte, que es lo que tú creas que te va a dar algo, o que no es nada. Ningún objeto, ninguna imagen o estatua o amuleto o lo que sea te da nada. Tienes que pensar eso. Somos, diríamos, como ya estamos grandes. Amén. No podemos pensar que una cosa muerta, un objeto que no tiene ni siquiera nada, te va a dar algo. No podemos pensar eso. Al Dios le duele eso. A Dios le duele eso. Y Dios castigará en exclusiva a los que eso hacen. La segunda copa fue derramada en el mar, y el agua fue transformada en sangre. Pero el tercer ángel echó su copa a todos los ríos de la tierra. Entonces todo el agua de todo el mundo se convirtió en sangre, y todos los animales del agua se murieron. No más agua en el mundo. No puede ser que la gente dure viva sin agua, hermanos. La segunda venida de Jesús tiene que estar a punto de suceder a ese punto. El mensaje de Dios hoy, bellos hermanos míos, es de lo más sencillo. No podemos permitirnos no irnos con Jesús en el rapto de la iglesia. ¿Creen que eso es claro? No puedes permitirte no irte cuando Jesús venga por su iglesia. ¿Se entiende eso? Tú solo no te lo puedes permitir. No puedes dejar que tú no recibas a Jesús en tu corazón. No le des a otro la tarea. Piénsalo tú, castígate tú, háblate tú, platícate tú, y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, para que cuando venga Jesús por su novia, tú te vayas en el primer asiento del camión. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los que ya están muertos en Cristo se nos van a adelantar, ya están muertos y van a ser levantados al cielo. Pero nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Jesús vino del cielo solo a pagar nuestra deuda de pecado, muriendo en la cruz. Pero si esto no es algo que tú aceptes, si la sangre de Cristo no es suficiente, o tú no la quieres porque tú tienes algo más, entonces morirás. Para ir al cielo solo se ocupa la fe en el que murió por ti. Es todo lo que la Biblia requiere, lo que Dios requiere de ti, que le creas, que aceptes lo que Él hizo. En Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Nosotros juntos al ángel decimos: justo y santo eres, Jesús Todopoderoso. Esos malvados lo merecen. Tenemos que pensarlo, que se queden sin agua y que el Señor les dé granos apestosos. Lo merecen. No somos malos si pensamos así. Los que no reciban a Jesús, los que rechacen la sangre de Cristo y se burlen de su gracia, merecen los granos y que se queden sin agua. Amén. ¿Piensan que es malo? No. Te prometo, si estamos del lado de Dios,
el que va a ejercer justicia contra estos rebeldes, tenemos que decirle: gloria a Dios, aleluya, te alabamos, te adoramos, estamos contigo, Dios Todopoderoso, gracias porque tus juicios son justos. Conclusión final. Y si quieren los hermanos pasar con vamos a tener comunión hoy. Primera de Juan 3, con ese versículo voy a terminar. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Ven nomás qué gloriosos son estos versículos, ¿ok? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahorita mismo. Mirad cuán grande amor nos ha dado Dios para que ahorita mismo tú y yo seamos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y eso es grandísimo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, todavía hay más, como dijo Raúl Velasco, ¿se acuerdan? Aún hay más. Ya somos hijos de Dios, pero todavía el Señor tiene preparado algo más. Algo más. Dice aquí, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Con eso es que con eso es con lo que quiero terminar el mensaje. Si tú tienes la esperanza de ver a Jesús venir en una nube, en una abrir, no vas a tener chance de decir: ahí viene Jesús, porque cuando lo veas venir, apenas vas a decir: y ya está aquí, ¿verdad? Un abrir y cerrar de ojos, pero lo vas a ver llegar. O sea, apenas vas a verlo y ya te raptó. Entonces, si tienes la esperanza del rapto, dice aquí que esa esperanza te purifica en el camino. Desde ahorita, si tienes la esperanza, te purifica así como Él es puro. Entonces, el vivir esperanzados a su regreso purifica nuestras almas, purifica nuestros pensamientos, nos hace puros así como Él es puro. Entonces, tengamos pues esta esperanza. Esperando a Jesús somos purificados. Otro versículo que tengo aquí, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es importantísimo, hermanos, que nosotros confiemos en Dios y estemos esperando su regreso inminente. El Señor prometió regresar. Él dice en la Biblia que Él viene a llevarse a su iglesia y que Él va a establecer su juicio durante 7 años, ¿sí? Y luego al final va a venir con su iglesia y a establecer su reino aquí por 1000 años. Esto no son cuentitos de hadas, este es el futuro que nos espera. Estamos hablando de un libro profético que nos dice la verdad del futuro. Sí, por eso es extraño, porque es el futuro, pues. Ahora, si lo creemos, si confiamos en Dios y hacemos lo correcto, es esperar que Él regrese. Vamos a ser purificados así como Él es puro. Vamos a tener una vida mucho más llena de esperanza, pues, más amable en la espera de su regreso. Amén. Vamos a tener comunión. Siempre me gusta ir a estos versículos de 1 Corintios 11. Y voy a empezar con el versículo... en el versículo 28. Este versículo 28 dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, si Jesús murió por nosotros, esto es, agarró su cuerpo físico, a eso vino, y luego dejó que lo golpearan, y su cuerpo es el pan de vida que vino del cielo, ¿verdad? Y lo entregó por nosotros, su cuerpo. Y luego la sangre sella el pacto, porque Él derramó su sangre en la cruz, y esta sangre es la sangre que fue rociada en el aposento, en la tapadera, que es el propiciatorio de la misericordia en el cielo, en el templo de Dios. La sangre de Jesús fue derramada como sacrificio por nosotros. Entonces, el sacrificio por el pecado fue aceptado por el Padre cuando Jesús derramó su sangre en el propiciatorio celestial. Entonces, ahora nosotros, los que somos de Dios, vamos a practicar tomar a Jesús por nosotros
y en la sangre estar bien seguros que hemos sido aceptados por el Padre para vivir con Él para siempre. Sí, su sangre es la prueba, es el sello del pacto de Dios con Dios, que no tiene que ver nada con nosotros, pero nosotros lo creemos. Amén. A este punto le ruego que cierre sus ojitos, si quiere, si no, como quiera, pero que se prive de la gente que está a su alrededor y se arrepienta de sus pecados frente a Dios. Él está ahí con su sangre derramada y su cuerpo muerto en la cruz, diciendo: ¿aceptas esto? Arrepiéntete y recibe mi perdón y vida eterna. Hay que hacerlo todos juntos. Yo también lo voy a hacer. Arrepentirnos frente a Él. Gracias por morir por nosotros, Jesús, en la cruz. Gracias por dar tu vida por la mía. Gracias. Te ruego, Señor, que me ayudes para que el resto de mi vida la viva en tu poder para tu gloria. Lleno del Espíritu Santo, fortalecido ante el pecado, adorándote, agradecido cada momento, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Dice Pablo que él no estuvo en la última cena con Jesús, pero pasó un tiempo en el desierto donde Dios lo educó, lo edificó, lo capacitó, y Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Sí, Pablo no estaba en la última cena, pero Jesús le enseñó esto personalmente, y luego ahora nos lo pasa al costo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, debajo de su copita que tiene el juguito de uva, abajo está un panecito, ¿ok? Entonces, dice: habiendo dado gracias, lo partió, eso sería Jesús, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Jesús les dijo a sus discípulos, dice a nosotros: haced esto en memoria de mí. Gracias, Jesús. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Con esto, practicando esto, respondemos a Dios diciéndole que nosotros entendemos eso, que nosotros estamos haciendo esto en memoria de Él hasta que Él regrese. Eso dice aquí en el segundo versículo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él regrese, hasta que Él venga otra vez. Entonces, hermanos de mi corazón y de mi vida, ese es el plan. Nosotros somos la iglesia de Cristo hasta que Él regrese, para irnos con Él en su plan, en su voluntad, a tener vida con Él en el cielo como Él quiere. Amén. Te damos gracias, único Dios verdadero, por tu amor por nosotros. Señor, te pedimos que nos des fortaleza, que nos guíes, que nos guardes, que nos equipes, que pongas en nosotros tu presencia, oh Dios Espíritu Santo. Dirígenos en este día. Ayúdanos para que este día en tu poder andemos, llenos de tu gracia, bendecidos en tu presencia. Ayúdanos, Dios, para que en verdad nos propongamos para darnos a ti, y luego tú ejerzas poder en nosotros y nos mantengas con vidas santas. Que a propósito nosotros nos apartemos de pecado como de lugar. Limpia nuestra boca de malas palabras y de mentiras. Ayúdanos, Dios, para que nuestros pensamientos solo sean de amor, solo sean de bondad, de buscarte a ti, de crecer espiritualmente en tu palabra. Ayúdanos, Dios, para que seamos adoradores cuando estemos caminando en el parque, cuando estemos trabajando. Ayúdanos, Dios, para que el amor
por ti sea manifiesto aún cuando las cosas no vayan tan bien en nuestro día. Ayúdanos, Dios, para ser verdaderos y genuinos siervos, adoradores tuyos. Guíanos. Manifiesta en nosotros tu presencia. Dios Espíritu Santo, dirígenos. Te lo pedimos, oh Jehová, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga bien mucho. Los quiero.